Bienvenidos a Unidos República Dominicana, un espacio creado para brindar soluciones a los problemas que harían los cambios positivos posibles en nuestro país. Vamos a hablar hoy de tecnología educativa y un poco más. Nos acompaña José Alfredo Rizek para comentarnos sobre cómo nos encontramos actualmente, pero más importante, qué tenemos que hacer para poder avanzar. O sea que, José Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorena, por la invitación. La verdad que muy gustoso de estar por acá, conversar contigo y todos aquellos que nos siguen de un tema tan apasionante y tan necesario el día de hoy como es el de la tecnología. Sobre todo porque esta pandemia nos ha abierto los ojos. Así es. Y la transformación que pensamos se iba a dar en años, se ha dado en meses. Es así, es así. Pero también nos ha permitido ver las deficiencias en la República Dominicana en cuanto a tecnología educativa se refiere, tecnología en general. ¿Cuáles tú entiendes que serían esos puntos más importantes que deberíamos trabajar ya luego de tener tan claro esas deficiencias? Mira, todo esquema, primero yo creo que hay que hacer una panorámica general de cuál es el tema de la tecnología en República Dominicana y el uso de la misma, y luego pues aterrizarlo o enfocarlo a lo que es la tecnología educativa como tal. Yo diría que la República Dominicana, que durante muchos años fue el estandarte de la región en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia en ese sector, pues de ciertos años hacia acá ha venido experimentando un rezago. Y un rezago que tiene múltiples causas. Tiene causas que son externas a la República Dominicana, como es la crisis del año 2008-2009, que alejó muchos capitales de Latinoamérica y sobre todo del área de tecnología. Ha habido otros temas asociados a consolidaciones internacionales de proveedores de servicios, pero también ha habido un tema, la República Dominicana durante muchos años ha venido arrastrando un esquema impositivo para el sector de telecomunicaciones y de tecnología que es negativo, que es penalizador por un lado, y por el otro lado el enfoque que se ha dado en términos de cómo penetrar y cómo acercar la tecnología al ciudadano, pues quizás no ha seguido un camino consistente durante, digamos, todas las administraciones que han precedido. Y me explico en el siguiente caso. Tú no has tenido probablemente en República Dominicana un plan de inclusión digital y de conectividad a nivel nacional que haya sido invariable, es decir, que haya traspasado barreras gubernamentales, de periodos gubernamentales, e ir construyendo, digamos, modularmente sobre el mismo, sino que en la medida en que cambian las administraciones gubernamentales, cada una pues enfoca un programa de tecnología, de transformación o de conectividad enfocado a lo que son sus prioridades y sus objetivos. Y el tiempo que toma en un sector como este de tecnología, de telecomunicaciones, los tiempos para ver cambios no son cortos. O sea, tú necesitas mantenerte trabajando consistentemente para comenzar a ver los resultados. Y sobre todo cuando tenemos deudas de décadas en ese sector. Sobre todo cuando tú comienzas, el mismo caso de la educación. La inversión en educación tiene un rédito de largo plazo. Ahora bien, eso no significa que con la medida que tú vas haciendo inversiones, tú no vas estableciendo hitos de control para determinar qué tal va tu inversión, sea en calidad del aula, sea en calidad de la educación misma, sea en calidad de los docentes, etcétera, o en la inversión tecnológica. Entonces, pero eso lo podemos ver ahora en un momento. Siguiendo con el tema de la tecnología, los gobiernos dominicanos y la sociedad también, diría que en general, tienen dos paradigmas. Un paradigma es ciudadanos conectados y otro paradigma es gobierno cercano a la ciudadanía. Bajo esas dos premisas es que debe de construirse cualquier programa y cualquier política pública de transformación digital de una sociedad. Primero, en que los ciudadanos tengan mayor y mejor acceso a la tecnología y a lo que de ella se desprenda. Y en segundo lugar, que el uso de esa tecnología acerque al ciudadano a la gestión gubernamental. Pero que lo acerque a la gestión gubernamental no solamente para recibir servicios por parte del gobierno, por vía de la digitalización de los mismos, sino también para tener una herramienta de fiscalización ciudadana que sea
efectiva e instantánea. Claro. Nosotros no hacemos nada con tener auditorías anuales o los procesos de rendición de cuentas que establece la Constitución anualmente, si durante todo un año podemos tener a toda la ciudadanía como veedora de los procesos, digamos, de compras y contrataciones, de contratación, pero del punto de vista del empleo público, de las ejecutorias de programas sectoriales y, lo más importante, de participación dentro de esos programas. O sea, creo que ha llegado la hora incluso de que todos ministerios, todas oficinas gubernamentales, sus programas y sus planes, tengan que conversarlos con la ciudadanía y que la 100%. ciudadanía pueda interactuar respecto de los mismos y también pues ser cada vez más participativa. Y sin la tecnología no lo podemos lograr eso. Claro, yo siempre recuerdo y pongo de ejemplo una iniciativa que puso en vigencia el presidente Álvaro Uribe en Colombia hace ya unos años, y era que él iba a hacer audiencias populares. Iba, digamos, vamos a decir, a una localidad, podía ser el departamento de Antioquia o a Barranquilla, lo que sea, igual puede ser aquí cualquiera de ellos, y llevaba un programa para debatirlo con la comunidad. Decir, bueno, aquí vamos a sembrar, aquí vamos a hacer un canal de riego, aquí vamos a hacer X, Y o Z. Y le daba la oportunidad que la comunidad escuchara a la comunidad respecto de los pros y los contras. No de que la comunidad se convirtiera en hacer una lista de Navidad de cosas que querían, sino de debatir la problemática y a esa problemática pues buscarle una solución. Eso luego, por el tema de seguridad de Colombia, se comenzó a hacer de manera virtual. Esas audiencias comenzó a tenerlo el presidente y los ministros con localidades remotas donde la presencia de ellos pues podía poner en riesgo su seguridad personal, claro, por el estado, digamos, de que había social interno, claro, que vivía ese país. Y eso puede pasar perfectamente. Yo no entiendo por qué en la República Dominicana no se pueden dar escenarios donde todas las semanas un ministro o un jefe departamental pueda tener un live con la población para explicarle determinados programas y proyectos que tienen carpeta y que va a ejecutar en los próximos tiempos. Habría que hacer un trabajo ahí en educación o una transformación cultural, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a autoridades que no pueden ser cuestionadas. Es como... No, yo creo que necesariamente eso es algo que dentro de la cultura democrática de nuestro país debería alimentarse cada vez más atrás. Necesitamos una ciudadanía, por eso es que se aboga siempre por una ciudadanía más participativa y donde la tecnología lo acerque al gobierno. Eso te iba a decir, porque tú ahora mencionas esos lives que se pudieran hacer con los ministerios y sus ministros, pero la realidad es que la tecnología lo que ha permitido es espacios como estos y le ha dado una herramienta a la población para decir lo que piensa. Entonces, la ha empoderado. Hay empoderamiento que es tóxico, hay quienes no han sabido utilizarlo, pero hay quienes sí se han sentido que tienen una voz a través de estos mismos aparatos y todas las plataformas. ¿Cómo podemos seguir trabajando hacia esa línea para que la tecnología sea nuestro gran aliado? Mira, yo creo que es un tema siempre de educación. Siempre es un tema de repetir para mejorar. Toda práctica de un deporte mejora con la práctica, valga la redundancia. Entonces, en este caso de lo que se trata es que hacer cada vez más ejercicios para que nuestra cultura democrática, que nuestra cultura participativa, pues vaya mejorando cada vez más. Nos daremos cuenta de que las interacciones de funcionarios con la ciudadanía no serán motivo de relajo, no serán motivo de burla, tienen que ser y se irán dando y se pueden crear los filtros necesarios para que sean verdaderos diálogos de preguntas y respuestas. O sea, en los Estados Unidos, que fue uno de los primeros países que comenzó a hacer esto, Barack Obama, cuando se acercó y el uso de estas plataformas fue el primero que lo hizo de manera intensiva, tenía este tipo de intercambio con sus ciudadanos, con sus constituyentes, para debatir temas tan variados como la violencia racial, el desarrollo tecnológico, la innovación, la segunda fase de la exploración espacial, o sea, temas
que por su propia naturaleza se prestaban para ese tipo de diálogo y debate, porque no todo el mundo puede acercarse y ver al presidente de la República. Claro. No todo el mundo puede acercarse y ver a un ministro o a un director de un organismo regulador. Por su propia naturaleza de funciones, pues no pueden estar todos los días en contacto constante con la ciudadanía. Pero si algo nos ha enseñado esta pandemia y el ejercicio de esta campaña política es que tenemos un liderazgo cada vez más cercano a la gente en términos de comunicación. Se han utilizado intensivamente las redes sociales para comunicarse con la 100%. Gente ante una campaña atípica. Esas redes sociales ahora hay que utilizarlas para continuar educando a la población, para continuarla acercando al ejercicio gubernamental. Y para ello tú necesitas, primero, que la gente se pueda conectar, que la gente tenga la posibilidad de conectarse. Claro. Y esa posibilidad no es solamente algo técnico, es también algo económico. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, que una vez la persona se conecte, pues pueda utilizar esa conexión para una transformación vital. Es decir, para mejorar su calidad de vida, ya sea ejecutando o implementando o poniendo en práctica ese hecho de conectarse y estar en la red con la transformación de una actividad productiva o con la participación social en el debate nacional. En ambos casos, son elementos o son situaciones que vienen a impulsar y a dar un salto cuantitativo en la calidad de vida de la persona. Claro. La persona o el ciudadano, y hay múltiples estudios que logra conectarse, es un ciudadano que tiene mayor flujo de información, que tiene mayor acceso a los medios de expresar su opinión, es decir, participativos, y es una persona también que tiene mayor acceso a oportunidades desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista productivo en función del empleo. Entonces, creo que esa es una primera política pública. Tenemos que continuar acercando la tecnología a la gente. Eso es uno. Y lo otro es que esa tecnología pues tenga la posibilidad de ser transformadora de la actividad diaria y de la actividad cotidiana de todos nosotros. Una de ellas, por supuesto, es la de la educación. Sí. No, y ahora mismo lo vimos con todo este tema de la pandemia, como muchos centros, sabemos que en el sector, en la parte pública, ha sido mucho más difícil, un reto mayor, porque como tú bien mencionas, no tienen ni la opción de conectarse al internet y tampoco tienen los aparatos para hacerlo, pero hemos visto a profesores que quizás en su vida habían tenido que entrar a un Zoom o algo así, adaptarse, o sea, la tecnología tenemos que hacerla nuestro verdadero aliado. Mira, si algo ha quedado claro con esta terrible situación que estamos viviendo en la República Dominicana, es lo que tiene que ver con cuando hay cambios que se producen y se quedan. Este es uno de ellos. Ya no se va a poder pensar la educación en la República Dominicana ni a nivel mundial de la manera tradicional como se ha venido pensando o como nosotros probablemente la recibimos. Ya la educación tiene un componente altísimo y lo seguirá teniendo mucho más en materia de tecnología. Y te pongo un ejemplo. La República Dominicana tiene más de 2 millones de estudiantes en el sector público educativo. Esos estudiantes, a donde se ha hecho una inversión en términos de infraestructura y todo lo demás, lamentablemente no han ido a la par con lo que es la inversión para la capacitación de los docentes mediante el uso de tecnologías. Es decir, ha habido, por ejemplo, aportes importantísimos que han hecho empresas como Microsoft al país, donde ha puesto a disposición del sistema educativo público toda la plataforma de productividad del Office 365 para todos los estudiantes de educación pública y 5 personas más de su familia, es decir, para todos los núcleos familiares. Y cuando tú te pones a ver cuál es el grado de, y eso es algo que vale cientos de millones de dólares en el mercado comercial, o sea, valor comercial.
cuando tú te pones a ver cuál ha sido el uso efectivo que ha tenido ese aporte, esa colaboración, por ejemplo, al gobierno dominicano, tú te pones a ver que escasamente hay unos 100.000, 200.000 estudiantes que han venido aprovechando esa situación. Entonces, lamentablemente, eso es algo que no discurrió con la rapidez que debió de hacer, pero que ahora lo va a tener que hacer. Obligado. Porque nosotros no sabemos a dónde el COVID nos va a llevar. No sabemos cuál es el meandro de este río y si más adelante hay alguna catarata o lo que sea. Claro. Nosotros queremos pensar que no, cuando que hablamos, vamos a entrar en aguas más tranquilas, claro, pero eso no lo sabemos. No, y cuando hablábamos con expertos en educación, nos planteaban siempre escenarios. Ellos decían, yo no te puedo decir, Lorena, que si mañana van a entrar a la escuela o si vamos a durar un año a distancia, o sea, ¿qué va a pasar? Porque lo que tenemos son escenarios, ya que uno no tiene una situación definida. Y entonces para eso tú tienes que comenzar ahora agresivamente, sobre todo en este periodo de, digamos, de vacaciones dentro del año escolar, tú tienes que comenzar agresivamente a invertir en la educación de los profesores que van a servir de facilitadores a esta nueva realidad. Porque te pongo el ejemplo, el colegio de mis hijos hizo un primer anuncio, pero lo va a revisar 2 veces más antes del inicio de clase, de que, por ejemplo, habrán 2 tandas. El colegio, que antes era solo por la mañana, va a haber una tanda en la mañana y una tanda en la tarde. Pero la tanda en la tarde, que son para secundaria, va a ser optativa. Hay personas que van a poder quedarse en la casa llevando la escolaridad por vía remota. En ese ambiente, pues tienen la posibilidad, pero esa no es una posibilidad que tienen todos los estudiantes de República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para que eso ocurra. ¿Cómo? Primero, invirtiendo activa y masivamente en capacitación de los maestros y de los formadores en tecnología, estableciendo contenidos en esa tecnología. Nosotros tenemos cualquier cantidad de aportes de grandes empresas que han hecho a la República Dominicana, de plataformas, de contenidos, de aplicaciones, de currículum, incluso en la parte educativa, que tienen que ponerse a funcionar. No solamente basta decir me lo dieron y ahí lo tengo, es que hay que ponerlos a funcionar como una especie de plan de contingencia, que ya al día de hoy ni siquiera se puede ver como de contingencia, sino como de realidad alternativa. Entonces, esa inversión hay que hacerla, eso debe de estar ocurriendo al día de hoy. Y ya lo otro es que, llegado agosto, cuando se nos presente la apertura del año escolar, hay que seguir, sea como se vaya a presentar, sea a distancia o sea presencial, tiene que continuar un equipo formándose y formando a toda velocidad para que la mayoría del profesorado dominicano, sobre todo del sector público, pueda estar preparado para motivar y mover al estudiante a una plataforma de educación a distancia. Sí, porque no es el mismo funcionamiento. No, para nada. La motivación no es la misma. Entonces, eso es del lado de los profesores. Luego tienes el lado del contenido. Hay que hacer una inversión en el contenido. El currículo dominicano tiene que pasar a ser un currículo donde la tecnología sea un elemento transversal, donde no sea que tú vas a coger clases de computadora o vas a coger clases de programación. No. Es que tú vas a hacer ciencias sociales y biología a través de herramientas tecnológicas que te van a permitir aprender matemáticas, aprender geografía, claro, aprender literatura. A mí me encantó un planteamiento que hizo el director del colegio de uno de mis chicos. Él nos dijo en una reunión, ¿cómo tú quieres enseñarle con el mismo método, con el mismo pensum a los jóvenes de hoy? Y, o sea, que el que tú utilizaste, el que utilizaron tus padres. O sea, estamos hablando de generaciones muy distintas. Entonces, en definitiva, esta es una generación súper tecnológica. Mira, y nos pasa a todos, porque, por ejemplo, yo que tengo la oportunidad de impartir docencia a nivel de educación superior, de maestría, a mí me tomó, o sea, hubo una materia que yo estaba impartiendo que me tomó a mitad de la pandemia y hubo que trasladarla a un escenario virtual, a distancia con los estudiantes. Y eso no es lo que necesariamente tú estás del todo preparado. Tú tienes que cambiar el enfoque
comenzando por hacer que los estudiantes te pongan la cámara, o sea, para tú verlos a ellos y que no te la bloqueen, porque entonces estás hablando con una pantalla en negro, eso no es lo que tú quieres. Entonces, eso es importante. Pero también es importante, como te decía, está el tema del profesorado, está el tema de los contenidos. Y lo tercero tiene que ver con las condiciones macro del estudiantado. Los estudiantes tienen que tener acceso a dispositivos donde puedan ver los contenidos y aplicarlos. Pero esos dispositivos tienen que estar conectados al Internet. Claro. Entonces, es verdad que ha habido una política de relativo éxito de cobertura de puntos Wi-Fi a nivel nacional, pero lo que se requiere no es una conexión pública a Wi-Fi, hay que crear esquemas de hogares o comunidades conectadas. Hay que crear, si bien no a todo el mundo que le llegue la banda ancha a la casa, pero crear hubs donde sí se pueda establecer un centro de conexión comunitario, donde ese centro de conexión comunitario pueda ser utilizado por los estudiantes para pues despachar lo que son sus tareas diarias con el debido cuidado, la debida protección, la debida higiene y salubridad. Claro. Entonces tú dirías que ese sería el primer paso o el único para acercar a esa generación que tiene una deuda tan grande en cuanto a tecnología se refiere, o a ese grupo de la sociedad que no tiene acceso a muchos de esos servicios, poder acercarla a aquellos que sí la tienen. ¿Tú dirías que ese sería? Mira, yo creo que hay una ventaja al día de hoy. En el año 95, cuando llegó el Internet a República Dominicana, los que tuvimos la dicha, no quiero desnudarle aquí, pero digamos 95 yo era un paradigma, cuando fui expuesto al sonido del dial-up primero, o sea, eso fue transformador. O sea, al día de hoy, y yo le cuento a mis hijos, y yo les dije, bueno, mire, yo en el colegio hacía los trabajos a máquina. No, y tú cuando te tocó esa clase de cómputo, que tú tenías que entrar todos esos dígitos para que pueda abrir la... No. Y yo le decía, ustedes no conocen algo que eran los disquetes, los floppy. O sea, a mí me dieron en la universidad, yo estudié Derecho, pero a mí me dieron, muy novedoso en esa época, introducción a la informática. Y lo que me explicaban era cómo entrar y sacar un disquete y cuál era el programa. Al día de hoy, eso no hay que enseñárselo. No. Son nativos digitales. Tú le das a un bebé de 1 año una tableta y él va a encontrar intuitivamente, o ella, una manera de reproducir lo que quiera. Entonces es un tema de intuición. Entonces esa es la suerte. Ahora tenemos una sociedad joven que es nativa digital, o sea, es intuitiva. Tú no la tienes que formar en eso. Tú lo único que tienes que hacer son 2 cosas: darle el medio para conectarse y darle el medio para conectarse, y eso en 2 puntos de vista: la conexión en sí y el dispositivo, y por otro lado, ponerle a su disposición el contenido con el cual va a ir desarrollando pues sus habilidades. Y eso tú lo puedes, y esto es lo que yo digo, por ejemplo, a nivel de la tecnología educativa y la aplicación de tecnología, hay un juego que es muy común en los jóvenes, se llama Minecraft. Sí. Pues eso es educativo. Sí. El Minecraft está formado o está hecho para desarrollar habilidades matemáticas y geoespaciales de la persona que lo juega. Y eso es el desarrollo de una habilidad jugando. Entonces, así hay muchísimas más aplicaciones donde jugando los niños y los adolescentes van desarrollando habilidades que luego tú dices, pero mira, aprendió a calcular ángulos sin darle una clase de geometría. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaba calcular ángulos para saber cómo iba a construir determinada cosa dentro de una realidad virtual. Entonces, ese tipo de asociaciones, ese tipo de cercanía es lo que te va transformando pues la educación. Los mismos experimentos de biología, los mismos elementos de cómo calcular o utilizar las matemáticas en el día a día, a través de, por ejemplo, modelando ciudades, como el comportamiento de la famosa moral y cívica. Tú enseñas más fácil
a una generación sin que supiese manejar cómo comportarse en las reglas de tránsito a través de temas de tecnología. Sí, 100%. Y es como tú dices, el lenguaje que entiende Por esta supuesto, generación. o sea, tú condicionas que una luz roja es un pare. Tú no necesitas estar detrás de un volante para saber que cuando te da una luz roja tú tienes que pararte y que no puedes volarte esa luz. ¿Por qué? Porque ya hay un condicionamiento en lo que has venido viendo o en lo que has venido viendo. Tú sabes que cuando uno lo ve, uno dice, Dios mío, pero qué complicado va a ser que nosotros podamos conseguir ese escenario que tú planteas, donde sí llegue la tecnología a todos los rincones. O sea que a nivel de presupuesto es muy, muy difícil. ¿Qué es lo que nos limita para que eso ocurra? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que definitivamente esa no es una labor que la puede hacer solo el Estado. La expansión tecnológica desde el punto de vista de las facilidades de conexión, o sea, el disponer de un buen internet en la República Dominicana, es una tarea que debe ser en primer lugar del sector privado. Y en segundo lugar, del sector privado en alianza con el sector público, o el sector público en alianza con el sector privado. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que definir el sector público para que el sector privado pueda llevar a cabo esa labor? Primero, reglas de juego claras, donde se eliminen trabas, donde la expansión y la construcción de infraestructura para ampliar la cobertura del Internet, pues no estén presentes o sean las menos. Crear las condiciones de incentivo a esas inversiones. Y no me refiero a créditos fiscales, no me refiero a incentivos fiscales propiamente hablando. Me refiero a eliminar trabas burocráticas, a poner a disposición la infraestructura, es decir, que hayan frecuencias radioeléctricas para hacer eso, de que la República Dominicana entre el año que viene o a muy tarde, en 2 años, en un despliegue de unas redes de quinta generación, etc. Ese es el tipo de cosas que desde el Estado se pueden facilitar para que el sector privado haga lo que sabe hacer, que es invertir, generar empleo y generar oportunidades. Ahora bien, el sector privado no va a poder llegar a todos los lugares, porque habrá lugares que económicamente son muy deprimidos, donde no hay un rédito económico de entrar. Entonces ahí viene el Estado, mediante mecanismos de solidaridad, como el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, como fondos de alianzas público-privadas, donde entonces va a hacer inversiones en aquellos lugares donde no llega la mano del sector privado. ¿Pero para qué? No para operar, ni para ser el prestador de Internet. No, crear las condiciones por vía de subsidios directos, por vía de inversiones en común, para que entonces el sector privado vaya ahí y asuma el compromiso de prestación por vía subsidiada o por vía de una subvención directa. Entonces, eso es parte del trabajo que hay que hacer para que esto siga creciendo, para que siga impulsando. Y lo otro es, pues lógicamente, cambiar el currículo. O sea, en términos educativos, nuestro currículo tiene que cambiar, tiene que ser un currículo donde gire alrededor de la tecnología. Claro. Tenemos que ir haciendo ese cambio. Y son 3 piezas al mismo tiempo. Tenemos que ir trabajando en la conectividad del país, tenemos que ir trabajando en el contenido, es decir, en ese currículo, y tenemos que ir trabajando en los actores del sistema, en los profesores y en los estudiantes, para formarlos y también para acercarlos. Yo creo que esas son las 3 cosas, las 3 grandes ruedas que hay que poner a mover al mismo tiempo, en sintonía, en un gobierno donde estará Ministerio de Educación, donde debe de estar Ministerio de Economía, donde debe de estar un Indotel, un Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que tienen que poner esas ruedas a moverse al mismo tiempo. Y volver a la República Dominicana a recobrar ese lugar que tenía como un país súper avanzado a nivel de tecnología. O sea, podemos volver a ese punto. Solo necesitamos que nuestros actores importantes pongan su cabeza en esa dirección. Por supuesto, yo creo que la República Dominicana tiene un porvenir lindísimo, un porvenir completamente brillante en lo que tiene que ver en materia de tecnología. Los dominicanos nos gusta la tecnología, somos usuarios intensivos de la misma, y con un poco de educación, con un poco de dirección y con un poco más de inversión
pues vamos a hacer de esa tecnología un factor verdaderamente de transformación de la República Dominicana. Pues, José Alfredo, muchísimas gracias por Ya estar con acabó el nosotros. tiempo. Ya se acabó el tiempo. No, pero no puede ser, hombre, pero no puede ser. Oyeron, que esto no puede ser. Sí, la verdad es que cuando uno se envuelve en la comunicación, pues el tiempo se vuelve corto. Pero gracias por compartir Gracias por tenerme por acá y ha sido un placer. todo este conocimiento. Y ustedes, nos vemos en otra edición de Unidos.